Bien, queridos amigos, nos encontramos de nuevo en un programa de sondeo emocional. Un programa que promete ser interesante. Promete ser interesante por la gravedad de los hechos que vamos a mencionar aquí hoy. Y esto tiene que ver con el fin de las vacaciones y el regreso de nuestros hijos a las aulas de clase. Esperamos, y es siempre el ánimo de nosotros, que estos muchachos hayan pasado unas felices vacaciones, que hayan podido botar el golpe de 11 meses de clases continuos, se hayan divertido en todos los órdenes y regresen llenos de una nueva chispa y de una nueva alegría y con deseos cada día de superarse más. Y es aquí donde entramos nosotros, precisamente porque durante los años que hemos estado dando charlas, conferencias, programas de televisión, tanto como comunicador como entrevistado, hemos repetido que hay un error en cuanto a lo que es la preparación de cuando los chicos y chicas regresan al colegio después de las vacaciones. Y hay un error porque más de 180,000 de estos niños que regresan a las aulas de clases van a estar en la primera semana o la segunda semana de nuevo siendo señalados, siendo criticados, siendo calumniados. Y cuando tú haces un análisis entre los profesores de cómo salió Pedrito y mira cómo ha regresado, o cómo salió María y mira cómo ha regresado, muchos te dicen, están peor ahora que nunca. Y es verdad. Pero, ¿por qué no cambiamos este dedo acusador? Y en vez de señalar al alumno, nos señalamos nosotros mismos. Y señalamos a los profesores, y señalamos a los directores del colegio, y señalamos al Ministerio de Educación y a sus distritos, y a sus profesores, y a sus ayudantes, sus consejeros. Porque este es un pastel donde todos tenemos un pedazo. Y si estamos esperando solamente repartir el pedazo que le toca a los otros, al final nosotros no vamos a participar del cumpleaños y no vamos a tener un pedazo del bizcocho porque no nos hemos involucrado en el problema. ¿Y cuál es el problema? Bueno, el problema es un nombre que se le ha puesto al déficit de atención e hiperactividad. Un nombre sin apellidos. Porque aunque se dice que existe el problema, que existe el trastorno, no los ayudamos. Mentira, no los ayudamos en la forma que ellos necesitan ayuda. ¿Y por qué no los ayudamos? ¿Porque no queremos? No, claro que queremos. Tanto el Ministerio de Educación, la patria, quiere ayudar a estos chicos. Pero para ayudar a estos chicos, esto es una mesa de 3 patas. La familia, los profesores y el Ministerio de Educación, de cualquier país del mundo, no solamente de la República Dominicana. Y si un profesor no está preparado para manejar un chico o una chica que tiene déficit de atención e hiperactividad en cualquiera de sus formas, que ya no son 3, como antes se creía, ahora son 7, las diferentes variantes que cualquiera de estos muchachos puede tener. Y a lo mejor nosotros nos hemos
preparados, nos hemos certificado para manejar las 3 primeras, las que se creían antes, y las otras 4. ¿Cómo la manejamos? ¿Cuáles son? ¿Cómo se llegó a esa conclusión? No sabemos. No sabemos. Incluso, ustedes saben que yo soy enemigo del medicamento. Pero cuando digo que soy enemigo del medicamento, no es que no lo indique. Yo lo indico en el momento apropiado, por una dosis justa, de una manera calculada científicamente y por un periodo más corto posible. Y si vamos a hablar del medicamento, está probado, señores, que el medicamento solamente funciona en un 80% de los casos. ¿Sí? Solamente en un 80% de los casos. Y que hay un 20% de esos niños que aunque lo mediquen y aunque lo mediquen correctamente, no mejoran. No mejoran en su conducta, no mejoran en su parte académica, no mejoran en su sociabilidad. ¿Y entonces qué hacemos? Subirle el medicamento y subirle el medicamento y subirle el medicamento. Eso es un error. Porque está probado que hay áreas cerebrales donde el metilfenidato, que es el medicamento que se le indica a estos niños con déficit de atención e hiperactividad, no funciona. Y no hablemos de niños, de los adultos iguales. Hay adultos que tuvieron este trastorno desde pequeño, por cualquier motivo no se medicaron o lo medicaron y eran uno de esos niños que en un 20% el medicamento no le hacía nada, y entonces llegan a la edad de adulto y toman su decisión. Déjame yo evaluarme. Y vienen y se evalúan con cualquiera de nosotros y el resultado es que tienen déficit de atención e hiperactividad y quieren medicarse. En el adulto es un problema un poquito más difícil, el problema del medicamento. Porque mis colegas saben, los psiquiatras de este país y los amigos nuestros fuera de este país, saben que son dosis predeterminadas las que se utilizan. Y el adulto en su mayoría de las veces está sobre un peso del cual no se pueden calcular en la forma que se hacían cuando eran niños. Y entonces, ¿qué hacemos? Ahora el doctor Pérez Hernández viene a decirnos que es muy posible que el metilfenidato no funcione. Yo no he dicho eso. Lo que yo digo es que funciona solamente en un 80%. No lo digo yo. No lo digo yo. Yo con los años que tengo de experiencia he podido corroborar que es verdad, que solo en un 80% funciona. Hay un 20% que no funciona. ¿Y qué hacemos entonces? Bueno, esto tiene que comenzar desde el cimiento. Esto es como un edificio. Desde el año 2001, hemos estado diciendo que hay que preparar a los profesores, que hay que preparar a los directores de los colegios, que son los que emplean a los profesores y son los que tienen que decirle qué hacer. Usted como dueño de un colegio o dueña de un colegio no tiene por qué saber sobre el déficit de atención. Usted lo que debe es conocer que existe, que es un problema y que hay que manejarlo porque son niños normales.
son niños inteligentes, son niños que van a ser de una forma o de otra un pedazo de la patria para el éxito de este planeta en toda la Tierra. Entonces, usted como director o como directora puede decir, bueno, ¿y ahora qué hago yo? Bueno, en vez de exigir que los niños vayan a conferencias y a charlas, en vez de exigir que los padres vayan a conferencias o a charlas, vaya usted. Llame a cualquiera de nosotros que trabaja con adolescentes, a cualquiera de nosotros que trabaja con niños, adolescentes, y reciba usted una instrucción de lo que es este fenómeno y cómo manejarlo. Después que usted como dueño o dueña de un colegio, de una escuela, las escuelas públicas, por Dios, donde tú te le acercas a hablar a un director muchas veces, y cuando le hablas del problema del déficit de atención, lo que se te echa a reír en la cara, porque no le importa. Eso lo inventaron ustedes. Entre los psicólogos y los psiquiatras se han inventado un truco para robarle a los padres. No, no es así. No es así. Usted tiene una población de 2.8 millones de niños y de adolescentes en las aulas de clase todos los años. Y el 6% de esa población padece del déficit de atención y hiperactividad. No estamos hablando de autismo, no estamos hablando de dislexia, que está ahí. No estamos hablando de un índice de inteligencia o limítrofe o por debajo de la media. No, esos son problemas también. Estamos hablando única y exclusivamente del déficit de atención e hiperactividad, que es el problema psiquiátrico y neurológico más importante del mundo. Y esos niños van a regresar ahora el día 25 a las aulas de clase. Y entonces usted sabe para cuándo la mayoría de las escuelas públicas y de los colegios privados tienen programado que vaya un conferencista a su colegio para enseñar. Y esto lo tenemos que arreglar de alguna manera porque la palabra enseñar está mal aplicada. Porque no se va a enseñar, se va a hablar. Para que todo el mundo haga así. Es verdad. Mira, Carlito, es verdad. Mira, Carlita, es verdad. Pero después no se hace más nada. Entonces viene la segunda etapa, donde esos profesores, señores, esto es algo tan importante. El Ministerio de Educación que tanto esfuerzo hace, porque es que de verdad lo hace. Los psicólogos, los profesores que trabajan en los diferentes distritos, sufren al unísono con los padres de estos chicos la tremenda tortura de ir todos los días a clases y que su hijo sea reprimido, sea castigado, sea señalado. Y no se hace más nada. El Ministerio de Educación debiera, para emplear a un profesor, entre todos los requisitos que el ministerio exige, debiera recibir un certificado, debiera exigir que cada profesor, para ser empleado por el Ministerio de Educación y por los colegios privados, que cada profesor haya pasado un mínimo de 35 horas
de aprendizaje en el problema que tienen delante. Y esto no incluiría solamente el déficit de atención, incluiría también el autismo, incluiría también la dislexia, incluiría el manejo de niños con traumas, de estrés postraumático. Entonces, con ese certificado y todos los demás papeles, usted pudiera decir, ok, tú estás capacitado para dar clases en una de nuestras aulas. Pero si el Ministerio de Educación no toma una decisión y no le exige a los directores de escuela que sus profesores deben tener este certificado de un mínimo de 35 horas de clase para aprender, y la recertificación también, porque no solamente que te den un papel y ya, sí, ya yo puedo dar la clase. No, tiene que recertificarse por lo menos una vez al año para volver a repasar todo lo anteriormente estudiado, para poder incluir las nuevas cosas, para poder aprender las nuevas estrategias, porque si no se nos olvida a todos. Y como de seguro los niños van a mejorar su conducta, su aprendizaje, su sociabilidad, su familiaridad, se nos va olvidando con el tiempo. Entonces, yo propongo que tan pronto comiencen las clases en este nuevo año académico que comienza este mes, en el primer mes y medio, a más tardar, el colegio le exija a los profesores y a los padres, pero vamos a tocar a los profesores que tienen que certificarse para poder manejar los conflictos que nos vamos a encontrar en el aula de clase. Y a los padres que si no van a certificarse ellos también para conocer el problema que tienen sus hijos, que no es nada pequeño, que es un problema, como dirían aquí, un problemazo tremendo, que los padres tengan un niño o una niña con esta condición y que no sepan ni lo que tienen, ni sepan cómo manejarlo. Y si hacemos esto, yo estoy completamente seguro que van a cambiar muchas cosas para bien. Porque de esos 2.8 millones de niños que acuden, más o menos, a las aulas de clase en la República Dominicana, más de 180,000 tienen este problema, u otros problemas derivados también del déficit de atención e hiperactividad. Y en el país, si tenemos más de 180,000 niños con esta situación, ¿saben con cuántos psiquiatras practicamos en la República Dominicana? Unos 274 psiquiatras en todo el país. Si usted quiere sacar la cuenta, yo no la he sacado porque es asombroso. No podríamos ver los 274 psiquiatras que trabajamos en la República Dominicana. No daríamos abasto para ver a más de 180,000 niños con este problema. Esto quiere decir que la mayoría
ni siquiera visita a un psiquiatra, que la mayoría ni siquiera visita a un psicólogo, que la gran mayoría no se saben lo que ellos tienen. Y esos chicos, cuando nosotros les decimos, mira, tú tienes esta situación, y uno le explica, mis colegas pueden dar fe de que muchos de ellos te dicen, hasta hoy yo pensaba que yo era un loco, que yo no servía para nada, que yo era un estorbo para mi familia donde solamente le creaba problemas. Y lo peor, te dicen a nivel privado, entre el paciente y su terapeuta, yo he pensado muchas veces en quitarme la vida por esos pensamientos. No es posible que sigamos así. Tenemos que hacerle frente al déficit de atención e hiperactividad. Y en vez de criticarlo, y en vez de señalarlo y calumniarlos, acercarnos a él y poder trabajar de una forma efectiva. Porque no cabe duda, y yo se lo digo a mis pacientes, cuando hacemos terapia de grupo, porque está probado científicamente que para tener la condición, una de las cualidades que debe tener un niño con déficit de atención e hiperactividad para ser diagnosticado con déficit de atención e hiperactividad, y que el mundo me perdone si no están de acuerdo conmigo, es que para tener ese diagnóstico debe ser inteligente. Porque los que no son inteligentes no caben en este diagnóstico. Son niños brillantes, son niños que vienen al mundo con un don, con algo exquisito que el Papá Dios le regala. Y entonces aquí nosotros los recibimos ignorantes de lo que tenemos delante y los calumniamos y los criticamos y le destruimos el autoestima y lo hacemos sentir que son una basura, que no sirven para nada. Y ahí se quitan la vida. ¿Quiénes son más culpables? Cuando uno de estos niños se mata, cuando uno de estos niños agrede a sus compañeros con armas, los tiroteos en las escuelas, en los supermercados, en los malls, en los Estados Unidos, todo eso tiene un origen. Eso no viene del cielo, eso viene del infierno. Y dan señales de alarmas, y siempre lo decimos, y dan señales de alarmas, y no lo vemos porque no hay educación en ese sentido. Entonces, ¿de qué manera? ¿De qué manera? Ahora, el 25 de agosto, en la mayoría de los colegios de la República Dominicana, comienzan 2.8 millones de niños, niñas, adolescentes a los colegios, y los vamos a recibir igual o peor que como salieron, porque no se capacitó a los profesores, ni se capacitó tampoco a los profesores, ni nos pudimos acercar al Ministerio de Educación para plantearle nuestro plan. Vamos a unos comerciales y regresamos de nuevo con este tema, porque esto no termina todavía. Adelante.
La última vez, como decía anteriormente, la última vez que tuve noticia de las estadísticas fue creo que el año pasado, de 2.8 millones de niños, desde que comienzan las clases, ellos asistir a clases hasta que se gradúan de bachillerato. Y allí escogimos y le aplicamos el 6%, que es el número que yo considero que es justo en cuanto a las estadísticas para estos muchachos, y nos arrojaba 180,000 jóvenes. De esos 180,000 jóvenes, la mayoría no se atienden. La mayoría nunca han visto un psiquiatra ni un psicólogo. Pues bien, ¿qué ha pasado con el pasar de los años, y valga la redundancia? En el año 2001, nosotros decidimos venir a trabajar a la República Dominicana. Y aunque en el 2001 ya se hablaba del déficit de atención y hiperactividad, la mayoría de los colegios y las escuelas no tenían conocimiento de lo que ocurría. Y el diario bregar de los psicólogos y de los psiquiatras en este país era muy duro, porque había una oposición muy grande en cuanto a aquellos niños que había que medicar. Desde el año 2001, nosotros comenzamos junto con nuestros colegas, comenzamos a alzar la voz y a decir que teníamos un problema real, que debíamos prestarle atención, que no podíamos descuidarnos más. Y toda esa generación del 2001 al 2024, digamos, toda esa generación que nosotros tratamos o comenzamos a tratar en aquella época, ya no están en las aulas de clase. Terminaron como pudieron, los ayudaron los padres que confiaron en nosotros, los psicólogos y los psiquiatras, que somos las personas que más manejan estos niños. Parecíamos a veces estúpidos porque se nos reían en nuestras caras. Cuando nosotros comenzamos a decir en este país que desde el año 1957 Goldfein dijo que los colorantes, los sabores sintéticos y todos estos productos que consumían los niños, en muchos de ellos generaban una hiperactividad, nadie nos creía. Nadie, ni los padres, ni los profesores, ni los funcionarios, nadie. Fue muy difícil abrirnos camino para que se nos escuchara. Como ya no se nos escuchó, en el año 2001 abrimos la Liga Deportiva Terapéutica en el Mirador Sur. Nadie nos escuchaba tampoco, solamente los padres que iban allí, porque no sabían a dónde ir, y sus hijos estaban medicados, y sus hijos estaban siendo tratados, y no veían mejoría. Solamente México respondió cuando nos invitó a ir a México y a dar una conferencia magistral sobre el déficit de atención e hiperactividad. Y se nos entrevistó
en Ciudad de México y se nos escuchó por la radio. Y México fundó la primera Liga Terapéutica Internacional en la Ciudad de México, copiando nuestras directrices y nuestros consejos. Y Japón fue el otro país que un día, estando nosotros los viernes en la Liga Deportiva Terapéutica, se nos aparecieron con cámaras, con periodistas y filmaron toda la actividad de la Liga Deportiva Terapéutica ese día. Y se asombraban cuando nos preguntaban, ¿y con cuántos niños comenzaste? Y yo les decía, con 4, incluyendo al hijo mío. 4. Y actualmente, en aquel momento que nos hicieron la entrevista, éramos más de 100. Con madres desesperadas que la mayoría de las veces no teníamos ni respuesta, porque los colegios estaban, que no sabían lo que estaba ocurriendo. La Liga Deportiva Terapéutica todavía existe en el Mirador Sur. Una obra sin fines de lucro. Hoy muchos psicólogos han aprendido, se han establecido nuevas técnicas como los coaching y hoy ya la afluencia al Mirador Sur no es tan grande porque se ha diversificado la ayuda y hay otros métodos, pero la liga continúa. ¿Qué hizo en aquel tiempo la República Dominicana por nosotros? Bueno, un funcionario de aquel tiempo, que no voy a mencionar su nombre, pero que tiene un hijo autista, con el propósito o la excusa de querer renovar el espacio de la Liga Deportiva Terapéutica, que es ese pedacito que existe entre la calle José Bovea, creo que es Bovea o Bovia, y la Italia. En ese pedacito le estorbaba y nos quisieron cerrar la Liga Deportiva Terapéutica. Y comenzaron a poner hojas de zinc y sogas para que nosotros no fuéramos los viernes gratuitamente a jugar con estos muchachos para poderlos ayudar a través de las disciplinas deportivas, levantarle su autoestima. No la quisieron cerrar. Pero la prensa se enteró. Y los principales periódicos de este país, un viernes, junto con los bomberos, fueron a la Liga Deportiva Terapéutica. Y en vez de entrevistarme, entrevistaron a los padres que estaban allí. Y cada uno de ellos manifestó su enojo por aquel crimen que estaban haciendo. Porque no había ningún otro lugar en aquel tiempo en la República Dominicana donde estos niños pudieran ir y no molestaran, porque a todo el mundo les molestaba. Cuando terminaron de entrevistar a todo el mundo, entonces vinieron a entrevistarme. Y me preguntaron que qué mensaje yo tenía para quienes querían cerrarle ese espacio deportivo a los niños con déficit de atención e hiperactividad. Y yo les dije que sería mejor que se revisaran, porque yo me iba a amarrar, me iba a encadenar junto con otros 1000 padres y con todos los niños que quisieran participar con nosotros. Íbamos a hacer una cadena humana y nos íbamos a declarar en huelga de hambre. Y cogieron miedo. Y me llamaron. Este funcionario me llamó. Y le dije, yo no tengo nada contra ti. Ahora, si vienes contra nosotros, nos vas a encontrar.
Parece que se aconsejaron. Parece que alguien le dijo, oye, eso es una injusticia. ¿Eso qué quieres hacer? Porque esa gente no molesta a nadie. Ahí van todos los niños allí los viernes y juegan hasta las 5 de la tarde y reciben terapia y reciben consejo, igual los padres, gratuitamente. Y ahí cooperaron muchos psicólogos que fueron a donar su tiempo y psiquiatras y madres que se incorporaron a esa labor. Gracias a Dios, todo paró allí. Pero no recibimos ayuda. Un papá de uno de los niños, ahora no recuerdo su nombre, que su hijo compartía, y como ellos jugaban pelota, es el deporte tradicional de la República Dominicana, dijo, yo quiero donarle el uniforme a todos los niños de la liga. Y le donó los uniformes a todos aquellos que jugaban pelota. Otros padres llegaban allí y dejaban pelotas de baloncesto, dejaban pelotas de fútbol para que los niños tuvieran, porque no teníamos de nada. Pero no se nos ayudó. La liga subsistió y existe hoy porque es una obra grandiosa. Ya hoy, esos niños, me los encuentro yo siendo hombre, que vienen y cariñosamente me saludan y me abrazan y me dicen, yo fui un chico de la liga. Gracias a usted, yo volví al colegio. Gracias a lo que me enseñaron en la liga, yo pude salir adelante. Y no hicimos más, porque no teníamos ni para comprarle una botella de agua a aquellos niños. Entonces, cuando hablamos del déficit de atención e hiperactividad, queremos hacerle llegar a todos ustedes, padres, profesores, funcionarios, que le pongan un poco de atención, que se nos está olvidando un poquito con la llegada de nuevos diagnósticos. Se nos están olvidando los niños con déficit de atención e hiperactividad. Hoy, muchos de ellos están en puestos importantes. Y cada vez que me los encuentro por ahí que me dice que es director de esto, o que es el dueño de tal negocio, o que junto con su papá desarrollaron esto, lo otro, yo siempre le digo, no te olvides de la liga. No te olvides de la liga. Coopera con la liga, que en un momento te ayudó de mucho. Yo cuando doy una conferencia en cualquier colegio y me vienen a ver para que yo les diga el precio que uno pueda cobrar, por decir así, por dar una conferencia, yo le digo, yo no cobro un centavo por esto. Esto es parte de nuestro trabajo de agradecimiento a la humanidad. Ahora, si usted quiere donar algo, dónelo a la Liga Deportiva Terapéutica para nosotros poder comprar bates y pelotas y guantes, poder pagar instructores, porque no es fácil el trabajo que ahí hacemos. Dios quiera que alguien del Ministerio de Educación esté viendo este programa. Es más, yo se lo voy a enviar. Lo único que nosotros queremos es que nos llamen y que se sienten a hablar con nosotros. No queremos puestos, no queremos salario, no queremos nada de eso, eso no nos interesa. Pero por favor, igual que una ayuda inmensa se ha volcado
en ayudar al autismo, a los niños que tienen autismo, en todos esos niños que están en el espectro en autismo, autista, y que el mundo entero los ayuda. No se olviden de nosotros, que también tenemos una patología, que también tenemos una condición, que también sufrimos y lloramos ante la imposibilidad de crecer. Que vean en nosotros, no en la conducta de nosotros, de la cual la mayor parte de las veces no somos responsables, que vean en nosotros el don que Papá Dios nos dio a cada uno, que vean la actitud que más sobresale en nuestra conducta y que nos ayuden, que no nos rechacen. Porque usted ve ahora muchísimos eslogans bonitos, efectivos, a los cuales nosotros apoyamos. Pero la mayoría de esos eslogans los decíamos nosotros en el 2001 y nadie nos escuchaba. Y no lo voy a mencionar aquí porque me daría vergüenza. Pero de vez en cuando los oigo y me sonrío. Y cuando cualquiera de nuestros colaboradores nos dice, mira, pero eso era de nosotros, nosotros decimos, no importa. Nosotros no pudimos hacerlo pasar al mundo. Ellos lo hicieron. Ellos lo están haciendo. Así que debemos darle gracias a Dios que por lo menos, aunque sea en algunos casos, motivo de poder hacer algún dinero, alguien lo está repitiendo. Y eso es muy importante para nosotros porque fuimos los fundadores y lo decimos a voz en pecho. Fuimos los fundadores de todos estos movimientos que surgieron después de nosotros, pero que han podido levantar la antorcha y han seguido pregonando en todas partes este eslogan que sí ha sido también de nosotros y que no se lo vamos a ceder a nadie. Cuando nos reunimos con los chicos y gritamos en voz en cuello, nosotros sí podemos. Hasta la próxima semana.